están en casa, por favor, les pedimos que busquen sus Biblias y queremos que abran sus Biblias con nosotros. No se conformen con oírme solamente. Cuando uno lee la palabra y la oye, tiene un efecto especial. Por eso fue que Dios nos dejó su palabra escrita, porque hay un poder en la palabra escrita. Y esta mañana queremos invitarle, hoy que usted tiene una Biblia en su casa, ábrala. Y hoy le voy a pedir que abra conmigo su Biblia, comenzando con el libro de Lucas, en el Evangelio según Lucas, en el Nuevo Testamento. El tercer libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas. Quería hacer unos comentarios como introducción. A mí me encanta coincidir con la Biblia porque, como ustedes saben, la Biblia hay quien se ha dedicado a estudiar y a contar y a enumerar cuántas promesas hay en la Biblia, cuántas promesas Dios nos ha hecho a nosotros. Y los que la han contado dicen que hay más de 7,000 promesas. Imagínense ustedes que cuando uno lee las Escrituras, Dios nos ha prometido cosas, más de 7,000 de ellas. Hablar de las promesas de Dios siempre nos anima, nos fortalece, nos da el deseo de continuar. Siempre nos encanta hablar de las promesas de Dios. Nos encanta hablar de las bendiciones de Dios. ¿Cuántos de ustedes no les gusta oír de cuántas maneras Dios quiere y puede bendecirnos a nosotros? Hablar de las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son tantas y de tantas maneras que Dios nos bendice. Hablar acerca de las bendiciones de Dios y de las promesas de Dios son cosas que acostumbramos a hacer en esta iglesia, pero no con la igual frecuencia hablamos acerca de lo que yo quisiera esta mañana conversar con ustedes. Tengo que decirles primero que probablemente los que me están viendo, la mayoría, y los que están aquí esta mañana, probablemente lo que yo voy a decir no le aplique a usted, porque ya usted está viviendo lo que yo voy a compartir en esta mañana. Pero nunca está de más oírlo, porque hay alguien que conocemos, con quienes podemos compartir algo que aprendemos, o en cualquier momento de nuestras vidas que nuestra fe está siendo puesta a prueba, podemos nosotros recordar que Dios no solamente nos habla de promesas y no solamente nos habla de bendiciones, sino que la Biblia contiene muchas advertencias de parte de Dios. Una advertencia es cuando alguien que nos quiere, cuando alguien que tiene autoridad nos recuerda de cosas que nosotros tenemos que tener cuidado con ellas, cosas que no debemos de hacer, cosas que debemos cuidarnos por peligros que traen a nuestras vidas. Las advertencias. Y yo quisiera por un ratico hablar con ustedes acerca de las advertencias de Dios, porque la Biblia tiene muchas advertencias. Y hoy yo quisiera que abriéramos y buscáramos en un pasaje donde yo creo que el Señor me ha hablado a mí, y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 12, en el Evangelio según Lucas, capítulo 12, y vamos a sacar un pedacito para ser breves, y vamos a leer una parte de Lucas capítulo 12. El capítulo 12 es un capítulo bastante largo, y por lo tanto yo voy a reducir el número de versículos que vamos a leer, y vamos a comenzar a leer en el capítulo 12, versículo 13. Pero primero les quiero dar un pequeño adelanto, los quiero ubicar. En el capítulo 11, Jesucristo está hablando con los fariseos. Jesús le habló a los fariseos de una manera muy directa y muy fuerte. Los tuvo que sacudir porque los fariseos estaban completamente convencidos de que ellos estaban en lo cierto y tenían grandes defectos, y los fariseos eran la élite
la élite dirigente en la religión judaica en el tiempo de Jesucristo. Los fariseos eran los que dirigían la vida religiosa del pueblo de Israel en los tiempos en que Jesucristo hizo su aparición en Israel. Jesucristo le habló a esos dirigentes, a esos supuestos maestros, les habló fuertemente porque ellos estaban desviados, estaban cerrados, eran tercos, eran arrogantes, eran autosuficientes y necesitaban que el Señor les hablara así. Bueno, pues en el capítulo 11, si usted lo lee, los ubico, porque acuérdense que cuando nosotros leemos un pasaje de la Biblia, tenemos que leerlo en su contexto. En su contexto. Todo pasaje bíblico, todo texto bíblico tiene su contexto, ¿verdad? Dicen que el texto sin su contexto no es más que un pretexto. O sea, es una excusa para nosotros hablar de lo que queremos. Así que el texto tenemos que ponerlo en su contexto. Ese es el contexto. Capítulo 11, Jesús hablando con los fariseos, se había reunido una gran multitud. El capítulo 12, versículo 1, oigan lo que dice, esto no lo van a ver en sus pantallas, pero dice que se juntaron por millares la multitud. A Jesús venían a oírlo por miles, por eso le tenían envidia. Porque nadie hablaba como Jesús, por supuesto. Jesús era Dios hecho hombre. Tenía que tener un poder en sus palabras y un poder en su vida como ningún otro mortal podía tener. Pero los fariseos y los líderes lo envidiaban porque él atraía a las masas. Y dice en el versículo 1 del capítulo 11 que allí de repente se habían agolpado millares de personas. Dice tanto que se estaban atropellando unos a otros. Y ahí comenzó Jesús a hablarle a sus discípulos que entre aquellos millares de personas también estaba aquel grupo más pequeño que eran sus discípulos. Así que el capítulo 12 Jesús le habla a las multitudes, a los fariseos y también a sus discípulos. Así que habían tres grupos muy específicos de personas allí. Y oigan y lean conmigo lo que ocurrió en el versículo 13. Dice que uno de la multitud alzó la voz y le dijo: maestro, dile a mi hermano. Parece que el hermano estaba allí en la multitud también. Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia que dejó papá y mamá. Dile a mi hermano eso, que me está dando la mala. Versículo 14, Jesús le responde a ese personaje que le pidió a Jesús que interviniera en problemas de la herencia. Y Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Versículo 15, y les dijo: miren y guárdense de toda avaricia. De repente, de la herencia saltó para la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuídense de la avaricia, le dijo allí. Tal vez lo que fue un caso específico, Jesucristo lo amplió y le dijo a todos los que le oían: cuídense de la avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si hay un cuidado que tenemos que tener en esta nación de tanta abundancia, es, ¿verdad?, una nación que ha sido bendecida por Dios, pero que el gran talón de Aquiles de esta nación es la abundancia material que hay y cómo es tan fácil caer nosotros en lo que los americanos le llaman la carrera de ratas, the rat race, una carrera sin fin, como el curielito, como el animalito, ¿verdad? La mascota que se monta en la ruedita, el ratoncito, y da vuelta 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 para llegar
a ningún lugar, simplemente dar vueltas. Eso le llaman the rat race. Qué fácil es que nosotros caigamos en ese peligro. Y en la advertencia de Jesús, yo creo que nos puede aplicar a cualquiera de nosotros que estamos aquí, que estamos escuchando este mensaje. Y lo cierto es que aquí continúa la historia. Jesús de repente, como él solía hacer, como solamente el Señor podía hacer, el Señor saca una historia, saca una parábola. Era una ilustración, era una historia para ilustrar una verdad. Jesús comienza a contarles una parábola. Hay una diferencia entre una parábola y una historia real. Cuando Jesús hablaba de una persona, de un ser real, pues la Biblia dice, había una persona que se llamaba fulano. Pero aquí comienza el versículo 16 con las siguientes palabras. Dice que acto seguido les refirió una parábola. Les refirió una parábola. Y esto le llaman los eruditos, le llaman los que estudian la Biblia y separan las porciones bíblicas, le llaman la parábola del rico insensato. La parábola del rico insensato. Y dice que les refirió una parábola diciendo la herencia de un hombre rico, la heredad, los bienes de un hombre rico había producido mucho. Por supuesto, esta era una cultura, principalmente una cultura agrícola, una cultura agraria. Cuando una persona tenía mucho, probablemente tenía muchos animales, tenían muchos rebaños, muchas cabezas de ganado, tenían mucho terreno donde cultivar. Dice que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Versículo 17, y aquel hombre pensaba dentro de sí, estaba pensando, diciendo, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Cómo me está produciendo esto? ¿Qué cantidad? ¿Qué hago con tanto que tengo? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Acuérdense que si eran granos, si era alguna siembra, en el tiempo de la cosecha había que almacenar. Si eran granos había que almacenarlos. No tengo dónde guardarlo. Ya tenía sus almacenes llenos. Versículo 18. Y dijo dentro de sí, esto haré. Esta es la parábola que Jesús le está enseñando a aquella multitud. Esto haré, derribaré mis graneros. Voy a tumbar mis graneros. Y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. En otras palabras, no me cabe esta nueva cosecha, todo lo que le he añadido a mi herencia. No me cabe en los lugares donde yo almaceno. Déjame tumbar estos y hacerlos mayores para que me quepa más. Alguien le preguntó a un multimillonario norteamericano en una entrevista que escuchamos por la televisión que cuánto era suficiente. Y él dijo, suficiente es un poquito más. Suficiente es un poquito más. Y siempre pensamos que suficiente es un poquito más. Aquí, esto era lo que pensaba este hombre. Y dijo, voy a derribar y derribaré mis graneros, los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Versículo 19, y le diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, es hora de disfrutar todos tus negocios y toda tu sabiduría. Alma, ahora disfruta un poco, regocíjate. Versículo 20. Había un pero en el camino y en la historia que el rico, el potentado aquel no había considerado. Había un pero que es el que se encuentra en el versículo 20. Pero quien único no estaba en la fórmula era Dios. Dios le faltaba a aquel hombre. Dios le faltaba. Ese hombre estaba viviendo para lo terrenal. Trabajar, producir
es bíblico. Pero no tener en cuenta a Dios, no poner a Dios en primer lugar, ese era y continúa siendo el gran fallo de los seres humanos. Puede ser el fallo de cualquiera de nosotros, que tenemos a Dios en la fórmula, pero no lo tenemos en primer lugar en nuestras vidas. Aquí en el caso de este no tenía a Dios y oigan lo que pasó. Pero Dios le dijo al rico, necio. Dios le llamó ¿cómo? Le llamó necio. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche, hoy es tu último día en la tierra. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? ¿A quién le queda lo que tú has provisto? Y ahora viene la verdadera moraleja de Jesús. Versículo 21. Versículo 21. Así es el que hace, ¿para quién? Para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lo cierto es, mis queridos hermanos, que todos los seres humanos estamos en una cuenta regresiva. Todos tenemos, el reloj está marcando el tiempo regresivamente. Llegará el momento, como el reloj que tengo yo allá atrás, que esta mañana me dicen, esta es la hora de terminar. Y la hora de nuestra vida termina y llega un momento donde vienen a pedirnos el alma. La vida tiene su momento final cuando el tiempo se nos acaba. Y yo quiero que pensemos aquí las advertencias de Jesús. Primero, la advertencia de que recordemos que van a venir a pedirnos el alma en algún momento. Siempre pensamos, el ser humano le encanta jugar, por eso Las Vegas es tan grande. Por eso los Miccosukee han construido ese lugar de juego, porque a la gente le encanta apostar, casi siempre para perder. Pues yo quiero que usted sepa que en los Miccosukee hay más posibilidades de ganar y en Las Vegas que lo que hay de ganarle si usted está apostando con Dios. Porque lo de Dios siempre va a cumplirse como Dios dice. Con quien único no podemos jugar, con quien único no podemos arriesgarnos, con quien único no podemos tomar riesgos es con la palabra de Dios. Que lo que Dios dice, asegúrese que se va a cumplir exactamente. No es que tenemos un chance de tal vez escaparnos. Hay personas que viven sus vidas pensando, bueno, tengo tiempo y ya llegará mi momento y cuando llegue mi momento yo voy a ver cómo me salgo de eso. ¡Qué error! ¡Qué error! Las cosas de Dios nunca nos salimos. Lo cierto es que viene el momento donde vienen a pedirnos el alma. Yo les diría a ustedes, y quiero que lo consideren, que el pensamiento más sobrio, el pensamiento más serio que yo puedo tener en mi vida hoy o mañana o en cualquier momento en mi vida, el pensamiento más serio que usted puede tener en toda su vida es usted pensar y ubicarse y decir, un día, no sé cuándo, pero un día voy a estar en la presencia de Dios. Y mejor que tome en cuenta a Dios. Ese es un pensamiento importantísimo. Ese es un pensamiento extremadamente sabio, necesario para todos nosotros. Este hombre era un hombre de negocio, era un hombre próspero, exitoso, pero no había tomado en cuenta a Dios. Y pensaba que todavía le quedaba tiempo, todavía le quedaba tiempo. Siempre pensamos que nos queda más tiempo. Tenemos ganas, tenemos ansias de vivir más y pensamos que si somos jóvenes tenemos tiempo. Lo cierto es que la vida, la cuenta, el reloj de cada uno de nosotros, quien lo maneja es Dios. Y Dios no nos dice de antemano, nos dice, estate preparado siempre y ponme a mí, inclúyeme a mí, ponme en primer lugar en tu vida. Ponme en primer lugar. Y la advertencia, ¿verdad?, acerca de la finalidad de nuestras vidas, del final de nuestras vidas, del momento final, de que el tiempo se nos va a acabar. Y yo estaba recientemente en un lugar y observé
a las personas, al grupo de personas que estaban en ese lugar y las observé y a muchos de ellos yo les conocía. Personas que han oído la palabra de Dios, personas que han oído de Dios, pero personas que parece como que la palabra no les penetra. Tienen una inmunidad, tienen el corazón. Tienen como el corazón completamente apático, como el corazón apagado, no les responde el corazón. Y lo cierto es que lo que sea que esté pasando en nuestras vidas, por muy bueno que sea, un día, toda esa alegría y todo ese gozo y toda esa diversión, un día se acaba. Y nuestra vida en la tierra se acaba. Y nosotros lo más sabio que podemos hacer es estar viviendo para la eternidad, viviendo para lo eterno. Quiero que vean lo que dice el resto de este pasaje y luego les doy unos versículos más. Así que dice el versículo 21, quiero volver a repetir el versículo 21. Así que la moraleja es: así es la persona que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. La advertencia que yo encuentro aquí es la advertencia de que nosotros no seamos ricos para con Dios. Dios quiere que seamos ricos para Él, que hagamos lo que a Él le agrada, que nuestra vida nos demos cuenta que esta vida, lo mejor, lo más sabio, lo más prudente, el mayor éxito que podemos tener en esta vida es decirle: Señor, mi vida es para ti y yo quiero invertir mi vida en ti. Y todas las demás cosas, como vamos a ver en un momento, Dios nos las va a dar. Pero Dios debe ocupar el primer lugar. Y quiero preguntarte si Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Es posible que los que me están viendo en esta mañana digan: eso no me aplica a mí. Y probablemente la inmensa mayoría de personas ya tengan puesto a Dios en el lugar que deben de tenerlo. Pero quizás ustedes, como yo, conocen personas que en algún momento, con sabiduría, con ternura, con amor, pero también con valentía, tenemos que decirle: si tú no eres rico para con Dios, un día te vas a encontrar, como dice la canción, cuando me pare frente al trono de Cristo, cuando Él me muestre el plan de mi vida, cómo debía haber sido si Él hubiera hecho su voluntad en mi vida, hubiera visto donde había orgullo, en los ojos de Dios tristeza, Él me hubiera hecho hombre rico, no estaría aquí pobre, pensando en el pasado que no puede volver. Tómame, dice esa canción, tómame y quebrántame, forja el plan que tú tienes para mi vida. Solamente Dios puede tomar nuestro corazón y darle vida. Solamente Dios puede avivar nuestro corazón. ¿Cuántas veces tenemos que decirle y tenemos que orar por seres queridos, por personas, amigos, compañeros de trabajo, personas cercanas a nosotros? ¿Y por qué no? Muchas veces también nosotros decir: Señor, 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 avívame, Señor, avívame, tócame, Señor, que tu espíritu. Porque solamente yo he visto personas que me han oído hablar mensajes como este y están muertos como el piso este, como el cemento que yo estoy pisando en este momento, indiferentes, apáticos. Solamente el Espíritu de Dios puede traer un avivamiento, puede darle un chispazo de vida al corazón del hombre. Es un misterio cómo los hombres responden diferente a Dios. Yo he visto personas que responden a Dios con tremenda pasión, a otros que responden con bastante, ¿verdad?, serenidad. Suavecita la cosa. Otros usted le da y le da y le da, y es como si fuera la cortina del baño de su casa, que usted le echa agua y no le penetra. Porque el material es impermeable. Así hay veces que es el corazón de los hombres. Es un misterio. Nada más que el Espíritu de Dios puede tocar el corazón. Solamente el Señor puede darle un electroshock al corazón para que el corazón se avive. ¿Y cuánto tenemos que orar? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la hora donde vienen a pedirnos el alma cada día se acerca un poquito más, la cuenta es regresiva. Y encima de eso, las señales están aquí y el Señor viene pronto. O sea que con más razón tenemos que tener más urgencia nosotros. Quiero que vean lo que Jesús ahora le dijo en particular a sus discípulos. Versículo 22. Véanlo conmigo. Dice que luego le dijo ahora a sus discípulos. Ahora le habló a los discípulos. Así que la advertencia
vienen a pedirte tu alma esta noche y no te habías dado cuenta, no has sido rico para conmigo. Dios le dijo a ese hacendado. Ahora le dice a sus discípulos, por tanto yo les digo, no se afanen por vuestra vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. No es que no debemos vestirnos y comer y trabajar, no. El punto aquí es de no afanarnos, el afán. El ser humano se afana por lo material. Y yo quiero proponerles a ustedes, mis queridos hermanos, que nos afanemos por lo espiritual, que nos afanemos por las cosas de arriba, que nos afanemos, que nuestra pasión sea por lo de arriba. Que si nosotros hemos creído en Jesucristo, como dice Colosenses capítulo 3, que si nosotros hemos creído y hemos muerto y resucitado con Cristo, que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque nosotros, nuestra vida está escondida con Cristo. Que no busquemos, que no pongamos la vista en las cosas de la tierra. Lo de la tierra es pasajero. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 8. El apóstol Pablo dice que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Cuáles son más importantes? ¿Las que se acaban en un tiempito o las que nunca se acaban? Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Lean conmigo, vamos a leer rapidito esto aquí. Dice, consideren, versículo, no se afanen, versículo 22, ni lo que van a comer, no se afanen. Versículo 23, la verdadera vida, desde la perspectiva de Dios, es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Versículo 24, consideren los cuervos, que ni siembran, ni recogen, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Si Dios sabe proveerle a los cuervos, ¿no va a proveer para nosotros? Eso le estaba diciendo a sus discípulos. Versículo 25. ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse? De nuevo, el gran problema, la gran advertencia era a no afanarse. ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Unas cuantas pulgadillas. Nadie puede, por mucho que se afane. Versículo 26. Pues si no pueden ni aún lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Versículo 27. Consideren los lirios del campo. ¿Cómo crecen? ¿Cómo crecen los lirios? Crecen silvestres sin que nadie los cuide. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Mas yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Tremendo, que Dios considera su creación hermosa, más que todo lo material que tuvo el rey Salomón. Versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más hará a ustedes, hombres de poca fe? En otras palabras, no es que nos va a echar en el horno. Aquí lo que está hablando es, si Dios provee la hierba y le da esa belleza, ¿cuánto más nos dará a nosotros? Ese es el punto aquí, que Dios quiere bendecirnos más de lo que Él ha bendecido los lirios del campo. Que nosotros, nuestras vidas son una bendición de Dios. Que nuestra vida, todo lo que Dios nos ha dado, nuestras facultades, nuestra familia, todo, nuestra salvación, el poder entender, el poder tener comunión con Dios, es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y sin embargo, a veces somos hombres y mujeres de poca fe y se nos olvida las cosas bellas que Dios ha hecho, que está haciendo y que puede continuar haciendo. Versículo 29. Ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud. No preocuparnos, la advertencia es en contra de la preocupación. La advertencia es contra la ansiosa inquietud. Una inquietud ansiosa, la preocupación que nos enferma. Primero nos enferma psicológicamente y luego nos enferma físicamente. Que Dios nos libre de eso. La advertencia aquí es acerca de la avaricia. La avaricia.
Que Dios nos ayude. La advertencia aquí es la posibilidad de no vivir para Dios. De no vivir para Dios. ¿Qué dice aquí? Vamos a terminar con el versículo, estos próximos versículos. Ustedes pues, versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Acuérdense, aquí le estaba hablando a los discípulos, pero vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Al contrario, ¿qué debemos de hacer nosotros los discípulos del Señor? Busquen el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas nos serán añadidas. El Señor nos va a añadir todo lo que necesitamos. Dios nos va a cuidar. Dios nos va a cuidar. Aquí estamos hasta que Dios quiera. Dice el Señor que lo que Él quiere que nosotros hagamos es ocuparnos en buenas obras. Dice Efesios 2:10 que Dios nos salvó para que hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice Tito capítulo 2, les leo un pasaje más. Tito capítulo 2 versículo 11. Tito capítulo 2 versículo 11 dice que a nosotros los creyentes la gracia de Dios, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos ¿qué cosa? Que nosotros, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, ¿cómo debemos vivir esta vida? Que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debemos vivir? Sobria, justa y piadosamente. ¿Esperando qué cosa? Versículo 13. Esperando la esperanza bienaventurada, la esperanza bendita, que es que la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que estamos esperando. Debemos de vivir quieta, justa y piadosamente, esperando cuando el Señor venga por nosotros. Versículo 14 dice que fue el Señor Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. Jesucristo a su pueblo, a sus hijos, los ha redimido de toda iniquidad y dice que nos ha purificado. Él ha purificado para sí un pueblo propio. Somos propiedad del Señor. Los cristianos somos la propiedad del Señor, somos el pueblo de Dios. Dice que el Señor nos ha redimido y nos ha limpiado para que nosotros seamos su propio pueblo. ¿Y cómo termina esto? Versículo 14, celoso, ferviente de buenas obras, que nuestras vidas estén llenas de buenas obras, de servir, de amar a Dios, de hacer algo por Él, de hacer algo por nuestros semejantes, de vivir para glorificar a Dios, de vivir todas las mañanas. Debemos decir, Señor, ¿cómo puedo hoy agradarte? ¿Cómo puedo hoy bendecirte a ti? ¿Cómo puedo hoy, Señor, engrandecer tu nombre? ¿Cómo puedo ser de bendición como tú quieres que yo sea? Todos los días los cristianos debemos de vivir con esa misión. Este hombre rico no tenía esa visión, vivió para sí, vivió para acumular, vivió para él. Probablemente fue un hombre que no fue generoso, podía haber hecho mucho bien con su dinero, pero no tenía en cuenta a Dios. Y un día, una noche vinieron y le pidieron el alma y se tuvo que ir y todo lo que había hecho terminó. La vida termina. Y yo le decía a alguien hace poco, hablando acerca de la muerte, ¿verdad? Que el vacilón termina en la tumba. Hay gente por ahí que piensa, oye, estoy en la gozadera, estoy en el vacilón. El vacilón se va a acabar un día, más rápido de lo que tú te imaginas. ¿Qué dicen las Escrituras? Pongamos a Dios en primer lugar. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que no vengan los años de la vejez cuando digas no tengo en ellos contentamiento. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser sabios, que Dios nos ayude a esconder en nuestro corazón estas advertencias. Y hay más
que si el Señor nos lo permite vamos a compartir. Pero advertencias muy importantes porque nuestro Dios nos ama suficiente que nos dice dónde están los peligros, dónde están, ¿verdad?, los errores en nuestras vidas para ayudarnos a evitar caer en ellos. Y les voy a pedir que tengan un momento de oración conmigo. Y Padre Celestial, si en esta mañana hubiera alguien, Señor, que por casualidad, que piense que por casualidad ha sintonizado esta transmisión. Y Señor, que tú le recuerdes hoy que no hay casualidades, que Señor, tú quieres ocupar el primer lugar en nuestras vidas. No es que tú quieres ser parte de nuestra vida, tú quieres ocupar el primer lugar, el más importante lugar en nuestras vidas. Y Señor, ayúdame a mí a recordar eso todos los días. Ayúdame, Señor, a traer sabiduría a mi corazón. Enséñame de tal modo a contar mis días para que traiga yo a mi corazón sabiduría. Y te pido que hagas lo mismo con mis queridos hermanos aquí, los que están en sus casas. Señor, ayúdanos a orar por otros que tienen el corazón apagado, que no han tenido un avivamiento espiritual. Señor, solo tú puedes revivir el corazón que está moribundo. Solo tú puedes revivir un corazón indiferente, apático. Un corazón que las cosas tuyas no le animan y no le entusiasman. Señor, te pedimos que tú nos enseñes a poder levantar en oración a muchos que están alrededor nuestro, que tienen el corazón como a media máquina, Señor. Ayúdanos a orar por ellos. Y Señor, a nosotros ayúdanos a darte lo mejor de nuestras vidas, porque tú dices que cada uno de nosotros un día dará cuenta a ti de nuestras vidas. Señor, se nos acaba la vida. Se nos acaba la vida. Ayúdanos, Señor, a poder aprovechar nuestros días para darte toda la gloria y la honra a ti. Y Señor, te damos gracias por esta mañana. Bendice en el nombre de Jesús. Amén.